Bueno, hoy vamos a continuar nuestra conversación sobre la sexualidad humana y el género. Y si ustedes se han perdido de los mensajes que hemos hecho hasta ahora en la serie, les invito a que vayan y los escuchen, ya que cada uno construye sobre el anterior. Y si eres son nuevos a esta serie, sorpresa, sorpresa, bienvenidos. Nos da mucho gusto que estén aquí. Lo que me gustaría hacer es ponerlos al corriente en donde estamos y por qué estamos haciendo esta serie. Y el motivo por el que lo estamos haciendo es porque nuestra iglesia me pidió enseñar sobre este tema. Hicimos una encuesta preguntando qué preguntas tenían sobre la fe, sobre la Biblia, sobre Dios, sobre la vida en general. Y respondieron, y de las preguntas abiertas, la más común tenía que ver con este tema de género y sexualidad. Así que por eso estamos haciendo esta serie. Otro motivo por el que lo estamos haciendo es porque es algo de lo que se ha hablado de este tema, se ha hablado en todos lados de nuestra cultura. En cada vuelta, nuestra cultura nos está enseñando sobre la sexualidad y el género. Durante las últimas décadas, mi enfoque para este tema era involucrarme primariamente en reuniones personales cara a cara. Sin embargo, a lo largo de la última época he pensado que esto es deplorablemente insuficiente para ayudar a los que están en nuestra iglesia para que puedan navegar en estas aguas turbulentas y en verdad son turbulentas. Así que entramos a esta conversación y con frecuencia cuando se toca este tema, hablamos de ustedes contra nosotros y esa es la actitud que se toma inevitablemente ponemos líneas entre ustedes y nosotros, o ellos y nosotros, esto realmente causa un dolor a los portadores de la imagen de Dios. Y en realidad, todas las personas en ambos lados del lado hacen villanos de aquellos con los que no están de acuerdo, se vuelven en los malos. Pero veamos lo que dice las Escrituras en Efesios 6, versículo 12, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de la maldad en los lugares celestiales. En otras palabras, nuestro enemigo no es la gente, nuestro enemigo son fuerzas demoníacas que operan en el reino espiritual. Y estas fuerzas espirituales influyen en nosotros de una serie de maneras distintas. Una es a través de el razonamiento humano que rechaza a Dios y su derecho a gobernar sobre lo que ha creado, sobre su creación. Y por eso nos advierte la escritura en Colosenses 2, versículo 8. Miren que nadie los lleve cautivos por medio de filosofía y vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no conforme a Cristo. En cada cultura, en cada generación, es lo que hemos llamado a veces el espíritu de los tiempos. Cada cultura tiene eso y toda cultura tiene su propio juego de ideas, su propia ideología, sus propias creencias. Y la escritura es clara, pues dice, por favor, no queden atrapados en el espíritu de los tiempos, no sean cautivos del pensamiento y el razonamiento de la gente que no tiene ninguna adhesión con el Rey Jesús. Originalmente yo había planeado que hoy fuera, que el mensaje de hoy fuera la conclusión, la culminación de esta serie. Lamento desilusionarlos, pero una vez más, cuando empezamos, resultó evidente cuando empezamos y empecé a juzgar por la respuesta que estaba recibido que necesitábamos hablar más lento y dar contexto, dar ciertos cimientos a este tema, y es lo que estamos haciendo. Ya sé que hace 2 semanas hablamos de por qué nuestra sexualidad es tan importante para Dios. Así ustedes se lo perdieron, perdieron mucho, así que deben de regresar y entender por qué esta área de nuestra vida es tan importante para Dios. Y la semana pasada vimos por qué la sexualidad es tan importante en nuestra cultura y lo hicimos registrando cómo hemos sido configurados para algunos pensadores influyentes y algunos activistas que, de hecho, hay que ser honestos, rechazaron la mera existencia de Dios y sus puntos de vista sobre el mundo y sus ideas destructivas han influenciado no solo nuestra cultura, pero también han tenido una influencia sobre la iglesia misma. Así que la advertencia de la escritura de no ser llevados cautivos en medio de filosofía y vanas sutilezas es tan necesaria hoy como en cualquier otro momento. Ahora bien, con mucha frecuencia, cuando el tema de la sexualidad
surge en una iglesia o en un ambiente religioso, el enfoque tiene que ver con el comportamiento. La tendencia es a lugares de la Biblia para que nos guíe que ve Dios como algo aceptable y que no es aceptable. Pero, y efectivamente la escritura es muy clara en muchos temas, pero lo que nos perdemos es cuando tenemos esta idea nos perdemos el papel que desempeñan nuestras creencias en la configuración y dirección de nuestro comportamiento. Así que lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a ver nuestras creencias fundacionales. Y en este mensaje debo agradecer a varios autores. Hablé de Nancy Pearcey hace unos par de semanas. Es una gran pensadora y realmente una teología y recomendaría cualquiera de sus obras, pero realmente estoy muy agradecido de mucho de la manera en que ella ha hablado. Y otra persona es Christopher West, que escribió un libro que se llama Nuestros cuerpos cuentan la historia de Dios. Dice lo siguiente: el sexo no se trata solo de sexo. La forma en que entendemos y expresamos nuestra sexualidad apunta a nuestras convicciones más profundas acerca de quiénes somos, quién es Dios, quién es Jesús, qué es o debería ser la iglesia, el significado del amor, el orden de la sociedad y el misterio del universo. La tendencia para reducir su tema de la sexualidad a un tema de comportamiento y moralidad, si hemos de ser honestos, no va a ser muy eficaz. La gente nada más pasa de largo y lo ignora y realmente no ha sido muy útil, no solo no ha sido eficaz, sino que no ha sido útil. ¿Por qué? Porque lo que tendemos a hacer es tratar nuestra moralidad como una lista de reglas o normas. Esto es lo que es aceptable, esto es lo que no es aceptable, sigue las reglas y estarás bien con Dios y de eso se trata. Y realmente es algo que es externo. Si nada más nos comportamos de la manera correcta, todo va a seguir adelante. Pero como dice Nancy Pearcey, en realidad, todo sistema moral se basa en una cosmovisión. En cada decisión que tomamos, no solo estamos decidiendo lo que queremos hacer, estamos expresando nuestra visión del propósito de la vida humana. Y por lo tanto, cuando tenemos esta conversación sobre la sexualidad y el género, debemos co- entender nuestros supuestos subyacentes, cuáles son nuestras creencias nucleares. Necesitamos identificar nuestra cosmovisión. Y hasta que no veamos lo que la gente habla sobre el significado de la vida o lo que estemos hablando nada más estaremos hablando de puntos de puntos de debate y esto es muy útil. La semana pasada vimos cómo nuestra cultura ha sido configurada por gente que niega la existencia de Dios y sus ideas estaban formadas por esta supuesto subyacente de que no existe un Dios. Y si no hay Dios, no hay un aspecto espiritual de la vida, no hay alma, no hay espíritu. Todo lo que existe tiene que ver con el universo material y es todo, y eso es lo que pensaban. Y mi pregunta el día de hoy es que en un mundo tan inmaterial puede que incluso, es posible que exista la moralidad. Si el universo todo es material, ¿dónde entra la moralidad y de dónde viene? Así que a través de la historia, la mayoría de las culturas, si pensamos en ello, abarcan una idea que toman en cuenta una orden natural y un orden moral, y combinados, esto se crea un sistema unificado y único de la verdad. Y eso es lo que las culturas llaman cultura, pero en nuestra cultura vivimos en una cultura que ha roto la conexión entre el conocimiento científico y el conocimiento moral. El conocimiento científico y el conocimiento moral han sido completamente separados, ya no hay ninguna conexión, porque sin Dios, ¿quién puede decir qué es moral o qué es inmoral? Si todo lo que tenemos es un conocimiento científico del universo físico, la verdad moral no puede existir, no lo puedes meter a un tubo de ensayo y estudiarlo, no puedes meter abajo de un microscopio y analizarlo, ¿verdad? Porque no es material. Y por lo tanto, mucha gente cree que la moralidad no califica como una verdad objetiva. ¿Algunos de ustedes creen que la moralidad no es no es algo objetivo y que siempre simplemente habla de sentimientos y preferencias personales? Eso les pasa a ustedes. Así que el concepto unificado de la verdad ha sido dividido. Hace varias décadas, Francis Schaeffer ilustró esta división utilizando una metáfora de un edificio de dos pisos.
piso, en el segundo piso está la moralidad, en el piso de abajo está lo público, el objetivo, pero en el piso de arriba está el reino de la teología, de la moralidad, y eso se considera privado, subjetivo, es relativo y cambia de persona a persona. Y por eso pues, escuchamos que eso, a lo mejor eso es para ti, es cierto, pero para mí no, porque está en el piso de arriba, puede cambiar, puede ser distinto entre una persona y otra. Y así que la metáfora de Schaeffer a lo mejor les resulta familiar a quienes están en contacto con el mundo académico, porque tiene una versión similar de esto, que se llama de la división de hechos y valores. Así que en el piso de arriba están los valores, que son subjetivos, son privados. Por definición, es algo, sin embargo, el piso de abajo están los hechos, que impactan a cada uno de nosotros. Y esto es lo que ha sucedido en la filosofía moderna. Ha hecho una división arbitraria entre los valores y los hechos. No pueden ser unidos, no pueden ser uno mismo. Ya no es posible. Y empezó con la ilustración, con la revolución académica. Y gente que todo hablaba de ciencia, la filosofía moderna unidireccional proponían esta filosofía que hablaban del ámbito de los hechos, es decir, el piso de abajo como la realidad primaria, en la que hay muchos ismos como racionalismo, materialismo, naturalismo, etcétera. Y si a lo mejor si se acuerdan de cuando estaban en la preparatoria, había una reacción en contra de la ilustración y esto trajo el romanticismo, que era un grupo que querían mantener vivo el ámbito de los valores, así que se enfocaron en cuestiones de justicia, de libertad, de moralidad y de significado. Y en esa tradición propusieron sus propios sismos, como el idealismo y el marxismo y existencialismo y postmodernismo. Y hoy en día estas dos tradiciones se pueden resumir entre el modernismo y el postmodernismo. Y hasta el día de hoy están en contra del otro. El modernismo claman que dicen que el piso de abajo es la realidad y la única realidad. Y sin embargo, los postmodernismos creen que el segundo piso son más importantes, que incluso las ciencias son simples constructos mentales. No puedes confiar en ellos. Simplemente son constructos de nosotros, porque la filosofía es tan fundacional que divide, que esta división afecta a todos los áreas, incluyendo la moralidad o la moral. En una pregunta moral, lo que realmente estamos preguntando es cómo debemos de tratar a los demás. Eso es una pregunta moral. ¿Cuál es la manera correcta de tratar a los demás? Y cuando consideramos esta pregunta, tu pregunta depende de lo que piensas que es una persona. ¿Qué significa ser humano? Así que ahora entramos al tema de la antropología. Pero esta división entre el primer piso y la planta baja no solo ha creado una división en la filosofía, también ha creado una división en lo que significa ser humano. Ahora hay una división entre cuerpo y persona, donde el cuerpo está en el área de los hechos, la planta baja por los hechos, y la persona en la en el segundo piso, en los moral, en el segundo piso. Y esto ha causado una visión fracturada del ser humano, donde el cuerpo se considera una entidad distinta del ser humano. Y eso dice nuestra cultura. Y este dualismo Nancy Pearce ilustra esta dicotomía de persona-cuerpo con un artículo de una británica que se llama Miriam, que se describe a sí misma como una feminista liberal. Ella siempre se había considerado por elección de abortar hasta que estuvo embarazada de su propio hijo y entonces empezó su lucha interna. Y ella dice, yo estaba llamando a la vida dentro de mí como un bebé porque lo amaba y lo quería, pero si no hubiera querido ese niño, lo hubiera llamado a un grupo de células y que podría yo carar. Y esto me parece irracional, incluso inmoral. Aquí termina la cita. Así que, de hecho, ella se topó con su propia pared de la realidad, con su propio muro, y su idea no coincidía con su ideología.
Incluso produjo un documentario y finalmente alcanzó su conclusión. Y al fin de cuentas, yo acabé por decir que la vida empezaba con la concepción y la aborción es acabar la vida, poner fin a la vida. Y después añadió, a lo mejor el hecho de la vida no es lo que es importante, sino que esa vida ha crecido lo suficiente para ser una persona. Y ahí acaba la cita. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? El concepto de la humanidad, del ser humano acabó. Sí, el bebé desde la concepción tiene vida, pero no es persona, sino hasta más adelante. Entonces estamos hablando de que se ha dividido. Este es una vista dualista y fragmentada del ser humano. En una conversación normal, cuando hablamos de un ser humano y decimos que es humano, hablamos de una persona. Así es como nos referimos a esto. Pero los dos términos estuvieron destrozados o deshacidos por la Corte Suprema en la decisión, en el dictamen Roe versus Wade de 1973, que decidió que que el bebé dentro del útero materno no era una persona, según la 14ª enmienda. Y por lo tanto crearon una nueva categoría de individual que es un ser humano que no es persona. Y eso es lo que tenemos ahora. Ahora tenemos seres humanos que no son personas. Y eso es lo que dice la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y esto se llama la teoría de la persona y es la consecuencia de la división entre hechos y valores. Ser biológicamente humano es un hecho científico, pero ser una persona es un concepto ético. Ser humano es un hecho científico, pero ser una persona es un concepto ético definido por nuestros valores. ¿Cómo sabes si una persona es una persona o no? Alguien más tiene que decidir con base en sus valores si tú eres o no una persona. Todo mundo es ser humano, pero no todo mundo es una persona. Así que tenemos que decidir cuando un ser humano se convierte en una persona. La implicación de esta visión de dos pisos es que simplemente ser humano ya no es suficiente para calificar para derechos y protección. Así que la vida humana por sí mismo ya no tiene valor. Lo que hacemos con ella no tiene significancia moral. La implicación es que un niño que no ha nacido es considerado un ser humano y no una persona. Es un pedazo de materia desechable, es un recurso natural como la madera o el trigo. Puede ser usado para investigación, para experimentos. Se puede jugar con él genéticamente, se puede criar para obtener sus órganos. Se puede desechar como cualquier otro residuo médico. Como pueden ser, la teoría de la persona mantiene una visión muy baja, un concepto muy bajo del cuerpo humano. Y eso finalmente nos deshumaniza a todos, porque nuestros cuerpos, si no tienen un valor inherente, si no son parte fundamental de nuestra identidad, entonces esta parte fundamental de nuestra identidad se devaluada. Y al final, esta dicotomía habla del supuesto silenciado que guían las opiniones seculares que nos rodean sobre eutanasia, la sexualidad, el transgenderismo y una horda de otros temas de índole ética. Pero este dualismo, esta separación entre la persona y el ser humano, no es nueva. De hecho, está en la Biblia, la Biblia habla de esto. La cristianidad mantiene que hay cuerpo y alma, materia y espíritu, y que estas dos sustancias interactúan entre ellas, pero van juntas, forman una unidad y no pueden existir la una sin la otra. Son una unidad. La realidad del reino espiritual es importante de que se defienda el día de hoy, porque el mundo académico está dominado por la filosofía del materialismo. No hay alma, no hay espíritu, y solo está el cuerpo y la persona y el ser humano están separados. Sin embargo, el cristiano sostiene que el cuerpo y el alma forman una unidad integrada, que el ser humano es un alma con cuerpo. Eso es lo que somos una alma con cuerpo. En contraste, la teoría de la persona abarca un dualismo de dos niveles que habla de el cuerpo y la persona que como si fueran accidentalmente estuvieran juntas y no que son así. Y ustedes a lo mejor se preguntan,
¿Cómo es posible que una visión tan negativa del mundo se haya desarrollado? Bueno, porque el cuerpo es parte de la naturaleza, la respuesta está en la manera en que la gente concibe la naturaleza. Durante siglos, la cultura occidental fue permeada por una herencia cristiana que considera que la naturaleza es una obra de Dios, un reflejo de sus objetivos, de su naturaleza. La naturaleza es una expresión de los propósitos de Dios, una revelación de su carácter. Y por eso vemos que el salmista escribe, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos en el Salmo 19. Y en Romanos 1, versículo 20, Pablo dice que porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. Podemos entender algunas de las cosas de Dios a través de la creación, a través del mundo que nos rodea. En otras palabras, aunque el mundo está caído y roto por el pecado, también sigue hablando de su creador. Podemos ver a nuestro alrededor y podemos leer los señales de la existencia de Dios y el propósito de su creación. Y esto es un objetivo teológico de la naturaleza. Habla de la palabra telos en griego significa propósito o objetivo, y eso es evidente que los seres vivientes son estructurados por un objetivo. Por ejemplo, los ojos son para ver, los oídos son las aletas son para nadar. Así es el diseño. Hay un objetivo para cada una de estas cosas. Y y este tipo eh, y como dice Nancy Person, es la evidencia clara de que el diseño de Dios está en el núcleo de la célula, es el centro de mando y de control de la vida, porque porque ahí encontramos las moléculas de DNA y ahora lo entendemos ahora, desde las últimas décadas, y entendemos que el DNA, el ADN no es solo es un libro, es una biblioteca de libros, de manuales que te dice cómo vas a progresar, cuánto pelo vas a tener en tu cabeza, en tus piernas, y te dice exactamente, es porque el ADN aquí está donde están, aquí es donde crecen los cabellos. Así es el diseño. Y toda esta información implica la existencia de una mente capaz de intención, voluntad, de planeación y objetivo. Así que podemos decir, sin tomar de equivocarnos, que la evidencia científica más moderna sugiere que el Nuevo Testamento estaba correcto. En Juan 1.1 dice, en el principio está la palabra. La palabra es la palabra logos, que también significa razonamiento, inteligencia o información. Entre más se descubra gracias a la ciencia, queda más claro que el universo completo tiene un diseño y un diseño implica que hay un diseñador y un diseñador implica que haya un propósito. Si la naturaleza es teológica y el cuerpo humano es parte de la naturaleza, entonces es de la misma manera teológico. El cuerpo habla de propósito y diseño. En otras palabras, el cuerpo tiene un propósito inherente y esta visión del propósito, no existe una dicotomía entre la persona y el cuerpo, es una unidad. Las dos juntas forman una unidad psicofísica integrada. Y entonces, ¿qué hacemos? Respetamos y honramos nuestro cuerpo como parte de la revelación del propósito de Dios para nuestras vidas. Es parte del orden de la creación que está declarando Dios. Tu cuerpo declara la gloria de Dios, dice algo sobre Dios y su diseño y su intención para ti. Eso es lo que es tu cuerpo. Eso es lo que he dicho en las últimas semanas. Tu cuerpo es importante para Dios. La implicación es que la estructura física de nuestro cuerpo revelan claves respecto a nuestra identidad personal. La manera en que funcionan nuestros cuerpos nos dan una
claridad racional sobre nuestras decisiones religiones. Y por eso los cristianos siempre toman en cuenta los hechos de la biología, ya sea el aborto, cuando empieza la vida, o sexualidad, como la diferenciación sexual o la reproducción. Tenemos que hablar de esto. ¿Y por qué? Porque esto habla del diseño de Dios. Una ética cristiana respeta la teología de la naturaleza y el cuerpo. Así que, ¿qué cambió esta visión de la naturaleza con un propósito con la que fuimos bendecidos? ¿Cómo el occidente perdió su visión positiva del cuerpo? Si lo decimos en un solo nombre, fue Charles Darwin. Darwin no pudo negar y no lo negó, que la naturaleza parece ser diseñado, pero habiendo abrazado la filosofía del materialismo, que no había Dios y por lo tanto no había diseño, él quería reducir esa apariencia a una ilusión. Esperaba enseñar que, a pesar de que las estructuras vivas parecían teológicas, en realidad eran el resultado de fuerzas ciegas sin dirección. Toda la naturaleza parece ser que está diseñado, pero es una ilusión, no es cierto. No hay ningún diseño, todo es azaroso. Así que los dos elementos en esta teoría, en la selección natural, las versiones aleatorias se expresaron para eliminar el plan y el propósito, para no considerarlos. ¿Por qué? Sabemos que no hay Dios y por lo tanto no puede haber ningún plan, ningún propósito, ningún diseño. Y cuando Darwin propuso esta teoría, causó sismos enormes y esos no se limitaron a la ciencia, sino que hubo muchas réplicas en el pensamiento moral. ¿Por qué? Porque si la naturaleza no era la obra de Dios, si ya no tenía signos de los buenos propósitos de Dios, entonces ya no ofrecía una base para la verdad moral. Si no había Dios, sin Dios no puede haber una verdad moral. Y por lo tanto, toda la creación sí, es una máquina que sigue girando gracias a fuerzas ciegas y materiales. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Si la naturaleza no revela la voluntad de Dios, entonces es un reino moral neutral donde los seres humanos pueden imponer su voluntad. ¿Quién decide? La gente con más poder. Y que ya que no tenemos a Dios, entonces simplemente es una lucha por el poder. Y entonces yo puedo imponer mi voluntad sobre ustedes. ¿Por qué? Porque es simplemente un universo natural, es hecho únicamente de materia y entonces yo puedo decidir. No hay nada en la naturaleza que los seres humanos estén moralmente obligados a respetar. La naturaleza se convierte una esfera de hechos de valores naturales que sirve para el mundo y por lo tanto el cuerpo humano, como es parte de la naturaleza, ha reducido a un nivel a un mecanismo amoral que está sujeto a la voluntad del yo autónomo en el piso de arriba. Y si el cuerpo no tiene un propósito intrínseco construido por Dios, entonces lo único que importa son mis propios deseos. Mi cuerpo, por lo tanto, no es una masa de materia, material en crudo que puede ser manipulado y controlado como me plazca, como cualquier otro recurso natural. La división entre el cuerpo y la persona tiene implicaciones en nuestra sexualidad. Lo que haces con tu cuerpo sexualmente no necesita tener ninguna conexión con quién eres como una persona y con un propósito. La sexualidad, y esto lo puedes ver en nuestra cultura, puede ser puramente física, se puede ser separada, estar separada del amor, que es exactamente lo que fomenta nuestra cultura. De hecho, las adolescentes del día de hoy se les invita a mantener sus corazones ocultos para que los muchachos no las encuentren aburridas y encimosas. La revista Cosmo advierte a las mujeres que la manera de impresionar a a un hombre después del sexo es pedirle una ventana a su casa. Asegurarte que no tienes ninguna intención de quedarte ahí y de tener una relación. Un video by Children's Television Workshop que fue utilizado mucho en educación sexual para muchachos define la sexualidad como algo que hacen los dos adultos para darse placer mutuamente. No se menciona el matrimonio, la familia,
el amor, el compromiso. No hay ninguna señal de que el sexo tiene un objetivo más rico que una simple gratificación sensual. Esto es sexo separado, desprendido de la persona como todo. Un intercambio de servicios físicos entre individuos autónomos y desconectados. A esto nos ha conducido. Tendemos a pensar que el hedonismo sexual pone demasiado valor en la dimensión puramente física, pero realmente pone muy poco valor en el cuerpo, pues le quita todo cualquier significado moral y personal. Sin embargo, en la cosmovisión bíblica, la sexualidad está integrada en la persona, en su conjunto. Y esta es la buena noticia. Se supone que la unión física más completa e íntima debe expresar la unión personal más completa e íntima, el matrimonio. La moralidad bíblica es teológica. El objetivo, el propósito del sexo es expresar la alianza de una sola carne del matrimonio que, como descubrimos en las últimas semanas, es una metáfora espiritual del compromiso y el amor de Dios con su pueblo. Y como lo dice hace un momento, cuando el tema es la sexualidad, la gente llega inmediatamente, habla de una serie de conductas, pero nuestras conductas son dirigidas por nuestras creencias. Así que, ¿en qué creen? No necesariamente sobre sexo, sino sobre todo en general. ¿Qué creen de dónde proceden? ¿De dónde creen de a dónde van? Quiero decir, si no creen que Dios lo creó, no creen que hay una eternidad, si no creen que Jesús va a regresar, seguramente no vamos a estar de acuerdo en todo lo que tenemos que hablar sobre la sexualidad, porque partimos de lugares distintos. A lo mejor no hay nada que yo pudiera decir que pueda cambiar todo esto. Sin embargo, de todas maneras los quiero, de todas maneras me preocupo por ustedes. Podemos estar en desacuerdo, podemos irnos de pesca, podemos estar hombro con hombro en una cocina para pobres, podemos ayudar a los necesitados. No necesitamos ser enemigos. Pero para los seguidores de Jesús, sin embargo, creemos que el primer verso de la Biblia es cierto, que en el principio Dios creó todo. Y también creemos como cristianos que toda, tiene un diseño que nos dirige hacia su propósito. Incluso nuestros cuerpos, incluso nuestra sexualidad. O si puedo ser incluso más directo que esto, la sexualidad tiene un diseño divino. Tu sexualidad tiene un diseño divino. Y si tú crees esto, totalmente cambia tu perspectiva sobre toda esta conversación, lo que quiero decir. Esta es la pregunta de la que quiero que estén considerando. ¿Ustedes creen que su sexualidad ha sido diseñada por un diseñador? No, ustedes creen que su sexualidad ha sido un diseñador por el diseñador supremo, porque si ustedes creen esto, esta conversación nos hace sentir bastante cómodos. Claro que creo eso, si contestan eso. Yo creo que mi sexualidad por un diseñador y yo quiero saber cuál es ese diseño porque quiero honrar a Dios. El que creó y creó mi sexualidad lo quiero honrar viviendo lo que fue su diseño para él. Necesito saber cuál es su plan, por supuesto. Y así quiero vivir. Así que todo se remonta al Génesis 1:1, el primer versículo de la Biblia. ¿En qué creen? ¿Qué piensan ustedes sobre este versículo? En el principio, creo que Dios, los cielos y la tierra. ¿Creen en eso? ¿Qué creen sobre dónde procedemos? ¿A dónde vamos? ¿Ustedes creen que hay una eternidad? ¿Creen que Jesús regresará algún día? Realmente, si todo se resume en lo que creen ustedes sobre este tema, y con mucha frecuencia nuestra conversación sobre la sexualidad se enfoca en el comportamiento, pero en realidad tiene que ver con la creencia, es cómo ves el mundo, es sobre tu cosmovisión. Y esta es la pregunta central sobre la creencia. ¿Tú crees que en el principio Dios creó todo o crees que en el principio ocurrió un gran accidente? Ese es el meollo del asunto. Si ustedes son seguidores de Jesús que creen que al principio Dios creó todo, por favor no se frustren con la gente que no creen eso.
y que no llegan a las mismas conclusiones que ustedes a la sexualidad, porque están empezando de un punto distinto. Por supuesto que no van a estar de acuerdo, por supuesto que no van a coincidir, porque si solo piensas, yo estoy aquí por accidente y esta vida es lo único que hay, entonces cuando termina, termina, por supuesto que vas a pensar, vamos a hacer lo que sea, no hay ninguna diferencia. Tú decides lo que tienes que hacer, tú creas tu propia moralidad, tú concéntrate en ti. Mientras sea consensual, mientras no lastimes a nadie más, sea lo que signifique esto lo que signifique, todo se vale, por supuesto. ¿Por qué nos sorprendería eso? Pero la pregunta es, ¿a través de qué lentes estás viendo todo esto? ¿Tú creíste que en el principio creó Dios todo? Ahora, permítanme decir esto. Si ustedes son cristianos, si eres un cristiano que realmente ha adoptado un nacimiento de la cosmovisión materialista, un punto de vista cimentado en el ateísmo, en que no hay un Dios, que ve el cuerpo y la persona como dos cosas separadas, y tú has abrazado un punto de vista que indica que llegamos aquí por un mero accidente azaroso, entonces necesitas regresar y necesitas volver a pensar en algunas cosas, replantearte algunas cosas. La creación de Dios tiene un diseño que revela su propósito en lo que Él ha creado. Y el diseño de Dios nos dice que no podemos simplemente elegir lo que vamos a hacer con nosotros mismos, que hemos sido creados por un propósito y que nuestros cuerpos revelan el diseño de Dios y su propósito para nosotros. Y conforme das un paso hacia atrás y observas el mundo que te rodea, empezarás a darte cuenta que entre más nos alejamos de lo que Dios diseñó, resulta más evidente que Él sabe de lo que está hablando. Mientras más rotas estén las cosas en nuestra cultura, más salta la vista que hay algo que no está funcionando, para decirlo en otras palabras. Y aquí estamos en alta velocidad y como van las cosas ahora, ya no es sostenible en la velocidad a la que vamos y lo que está sucediendo en nuestra cultura no es sostenible. Y yo no estoy en contra de la cultura, no estoy porque no es por eso que estoy haciendo esta serie. Le estoy haciendo esta serie porque quiero, porque la gente en nuestra iglesia está siendo abrazada por la cultura y está pensando como ellos y piensan, yo puedo elegir, y no es gran importante, pero debemos recordar que es el diseño de Dios. Y mientras nuestra cultura empieza a salirse de control y empieza a haber una ruptura en todo lo que hay allá afuera, estamos en medio de una catástrofe que se nos acerca. En muchos años va a haber una serie de personas a las que nuestra cultura les ha dicho, que a la que nuestra cultura les enseña que pueden hacer con su cuerpo exactamente lo que quieran. Y en pocos años habrá miles y miles y miles de estas personas que digan, ¿por qué no hubo alguien que me dijera que esto no estaba bien? ¿Por qué alguien no me dijo la verdad? Y habrá ruptura en todos lados. Toda la gente va a estar rota y ya existe gente rota. Y es por eso, como seguidores de Jesús, necesitamos tener clara de miras, tenemos corazones llenos de compasión y esperanza de que la gente pueda volver a reconstruir sus vidas. Así que cuando vemos a nuestra cultura más, y esos artículos han aparecido muchos, desde los últimos 20 años he seguido esto y cada 5 años hay un estudio similar, pero el más reciente que vi es del Wall Street Journal, que no es un periódico cristiano, no es una publicación cristiana. Y en febrero de 2022, el año pasado, tenía un artículo que tenía el siguiente titular. Demasiado arriesgado casarse en los 20, no si evitas cohabitar antes. ¿Qué? Lo que están diciendo es que hay un demográfico que menos posibilidades tiene de divorciarse. Y estas son particularmente las mujeres que se casaron en sus 20, pero que no vivieron con alguien antes de casarse. Esto va en contra de la sabiduría de nuestra época. Y no es la primera vez que aparece un artículo como esto. Cada X años alguien publica algo que nos dice sorprendentemente que la castidad antes del matrimonio reduce o disminuye las posibilidades del divorcio y de la infidelidad y de la posibilidad de un matrimonio más largo. ¿Quién sabría esto? Pues Dios lo sabía desde siempre. Así lo diseñó.
sabe cómo funciona, cómo debe funcionar. Y si tú eres un cristiano que cree que Dios te diseñó, incluyendo tu sexualidad, entonces ese tipo de artículo no te sorprende para nada. Dios diseñó nuestra sexualidad para ser expresada entre un hombre y una mujer en un contexto de la alianza del matrimonio. Y después seguimos ese diseño y honramos a nuestro diseñador. Y cuando hacemos todo eso, experimentamos menos dolor, menos heridas, menos ruptura. Dios sabe de qué está hablando. Y resulta que Dios es alguien en quien se puede confiar. Y yo sé, y esto lo he dicho antes, que sé que habrá gente que se sacará de onda por esta serie, que a lo mejor se enoja. Algunos de ustedes quizá internamente, a lo mejor ustedes también están luchando con su propio género, con su propia sexualidad, y no es divertido, no pidieron eso, pero se preguntan, ¿qué hago con todo esto? Y que a lo mejor llegamos a esto más adelante en la serie y a lo mejor ustedes piensan que hay alguien a lo quien ustedes aman, alguien que realmente les importa, que está caminando de una manera que a lo mejor no honra el plan de Dios para la sexualidad y ustedes están preocupados que con esta serie a lo mejor los aleja de Dios y se enojarán y les darán su espalda a Dios y a la iglesia. Pero yo estoy haciendo esta serie, estamos hablando de esto porque los amo, porque los quiero, porque me preocupan, porque me preocupa la gente que ustedes aman. Y por eso estamos haciendo. Como pastor, yo sé que un día voy a estar frente a Dios para rendir cuentas de cómo les enseñé y cómo los dirigí. Y yo he llegado a la conclusión de que no me voy a presentar frente a Dios en el momento, en las cosas más difíciles, el tema más complicado de mi ministerio, de mi vida. No lo enfrenté porque tenía miedo de lastimar, porque si no soy yo quien lo va a hacer. Sin embargo, he decidido, no puedo dar un paso atrás y mantenerme al margen mientras las vidas son destruidas y la gente se aleja de Dios. Y no voy a decir que algo está bien cuando Él dijo que estaba mal o algo que estaba mal cuando Dios dijo que estaba bien. Y no voy a editar o alterar las palabras del Creador porque me preocupa lo que su creación va a pensar. Por el contrario, voy a asegurarme de que ustedes entiendan el corazón y el diseño de Dios para con ustedes. Él los ama. Él tiene un diseño para ustedes. Y nosotros vivimos en una cultura y esta cultura ha impactado significativamente la iglesia. Es una cultura que ha abandonado la realidad de que este universo fue diseñado por Dios. Y una consecuencia natural es que rechazan su diseño para la sexualidad y el género. Y por eso pero el plan y el diseño de Dios son para nuestro bien. Así que por favor escúchenme. Por favor, escuchen la compasión de Dios para todos nosotros, su gentileza para con todos nosotros. No está en contra de ustedes, no está en contra de ninguno de nosotros, está a favor de todos nosotros y Él ha creado un diseño para nuestro bien. Y en esta serie los invito a creer y a abrazar que lo que quiere para ustedes es lo mejor para ustedes mismos. Oremos. Padre, realmente pocas veces son las que pensamos sobre estos temas. Realmente pocas veces pensamos profundamente sobre nuestra sexualidad. Tendemos a gravitar a los puntos generales a los que nos estamos acceso en los medios, así que estoy muy agradecido por el grupo de personas que nos dicen, vamos a entender esto, vamos a verlo desde el punto profundo, desde un punto de vista bíblico, en vez de estar simplemente en la parte de la conducta. Ayúdanos a entender, para ver cómo nos ha enseñado nuestra cultura, de cómo pensamos esto. No, realmente no es muy distinto de nuestras
contrapartes en el mundo que no tienen ninguna alianza al Rey Jesús, que no creen que que tú existes. Así que, Padre, ayúdanos a entender estos asuntos que son tan importantes para ti, que tu palabra habla tan claro sobre estos temas y que nuestros corazones estén abiertos a la verdad de tu palabra. Y que Dios, Padre, conforme hacemos esto, abrimos nuestros corazones, que podamos hacerlo y encontrar gracia y sanación y misericordia, porque por eso nos abrimos hacia ti, porque creemos que eres ese tipo de Dios bueno que nos ama y que está a favor de nosotros. Así que, Padre, te pido que bendigas lo que nos estamos hablando, de lo que hemos hablado en esta serie y que nos prepares para lo que sigue. Y te lo pido en nombre de Jesucristo. Amén. Solo una palabra adicional antes de que salgamos. Cuando empezamos esta serie, como se los dije, planeé que fueran 4 semanas y luego la empezamos y yo dije, necesitamos dedicar un poco más de tiempo y realmente nunca había hecho esto en una serie de mensajes desde que empecé aquí. Así que realmente no sé cuánto va a durar esto. Ojalá no sea demasiado largo. Y espero que, así que lo que diseñamos, lo que era mi plan original, es que fuera una serie de 4 semanas y después que el 6 de agosto íbamos a hablar, el director Waters iba a hablar el 6 y el 8, pero cuando amplié la serie, ¿qué hacemos con ese plan? Así que esto es lo que decidí. Decidí que hemos muy profundo, así que necesitamos aire. Ay, Jason no va a hablar de sexo para nada, así que él va a predicar. Así que pueden invitar a sus amigos y ¡uf! No van a hablar de sexo, qué bueno. Así que, y después el 13, Jason va a hacer una serie de 2 partes que empieza la siguiente semana. Y el 13 va a ser un día especial en la que nuestros alumnos estudiantes van a estar participando en todas las áreas de lo que está sucediendo el domingo en la mañana. Ellos van a lidiar, van a saludar, van a dar la bienvenida, van a estar en todo. Así que el 13 de agosto va a ser un día muy divertido con nuestros adolescentes y el 20 de agosto, antes de que empiece la escuela, vamos a volver a participar con vamos a reinvolucrarnos en esta serie de sexualidad y género y es un buen momento estupendo. Así que, por favor, es el momento de que tomen un respiro, que regresen, que escuchen a los mensajes sobre la sexualidad y género, que reflexionen sobre lo que hemos estado hablando, sobre la escritura, y después lo retomaremos en agosto. Y creo que hemos establecido los cimientos, el contexto para que avancemos en este tema y vamos a ver qué dice Jesús sobre la sexualidad, qué dice sobre el género, y a lo mejor se sorprende. Y a lo mejor les sorprende que Jesús dice mucho sobre esto, y a lo mejor no creen que esto sea cierto, pero es cierto. Así que vamos a ver lo que dice nuestro Señor y vamos a tratar de entender sus enseñanzas. Y eso, como decía, va a empezar el 20 de agosto, así que regresen entonces. Y si son nuevos para en Journey, nos da muchísimo gusto que se hayan quedado durante todo el tiempo del día de hoy. Y de hecho, van a tener un premio. Si van a Conexiones, tenemos un regalo para ustedes si se quedaron y son nuevos. Y digan, yo sobreví el sermón de hoy, así que me dijo que iba a tener algo especial y los saluden. Nos encantaría saber que están aquí. Y si no tienen una copia de la Biblia, una copia física, un ejemplar de la Biblia, nos encantaría que tuvieran una. Así que pueden tomar una ejemplar de la Biblia para ustedes, pueden escribir su nombre ahí, ahí hay un código QR que los llevará a una serie de recursos que tiene todo tipo de cosas que les ayudará a entender y navegar su lectura de la Biblia. Y esas Biblias están en la sección de Connections. Y por favor, corrijan. Y nos vemos la próxima semana mientras tomamos un respiro de esta serie de sexualidad de género. Tengan una muy buena semana.